Buen día, docente y compañeros. El día de hoy les presentaremos el tema de infecciones perinatales. Nuestro equipo está compuesto por Martínez González Valeria, Minero Salazar José Luis y Villavicencio Ventura Héctor Hugo. Somos del grupo noveno A. Esperemos el tema sea de su agrado. ¿Qué son las infecciones perinatales? Son aquellas infecciones que pueden transmitirse desde la madre a su hijo, y esto puede ser de forma congénita, es decir, in útero, de forma perinatal al momento de pasar por el canal del parto y de forma postnatal, por ejemplo, en la lactancia materna. Estas infecciones cobran gran importancia, ya que pueden transmitirse en el momento de organogénesis y producir graves efectos negativos en el feto. Estas infecciones tendrán tres vías principales de diseminación. Una de ellas es a través de la leche materna cuando la madre amamanta a su hijo. Otra podría ser la transmisión transplacentaria, es decir, aquella que se da por vía sanguínea. Y finalmente tenemos la que se presenta durante el parto. Esta es por vía ascendente desde la vagina, ocasionando a la madre infección de las membranas amnióticas, debilidad de estas y por lo tanto ruptura, lo que nos llevará a partos pretérmino e infecciones crónicas que pueden estar presentes tanto en los niños como en las madres. Infección por rubiola. El virus de la rubiola es el único miembro de un género llamado rubivirus, que junto con el género alfavirus conformarán la familia denominada Togaviridae. En cuanto a sus características, podemos decir que es un virus envuelto con genoma de ARN de cadena positiva y tiene una forma más o menos esférica. Sus diámetros pueden ir desde 60 hasta 80 nanómetros. La incidencia del síndrome de rubiola congénita, del cual hablaremos más tarde, es en países desarrollados de 0.6 a 2.2 por cada 1000 recién nacidos vivos. El riesgo de transmisión vertical durante el primer trimestre será de 80 a 90%, siendo este el periodo más vulnerable para que se desarrolle un síndrome de rubiola congénita. A las 30 semanas de gestación, esto será de 30% y en el último mes puede llegar hasta el 100%, pero es importante aclarar que será menor el riesgo para que el recién nacido presente un síndrome de rubiola congénita. En cuanto al cuadro clínico de esta infección, podemos mencionar que 2/3 de los niños que presenten rubiola congénita pueden ser asintomáticos al nacer. Sin embargo, es probable que desarrollen secuelas en los primeros 5 años de su vida. En cuanto al 85 o 90% de los fetos que se infecten antes de las 12 semanas de gestación, va a estar presente la clásica tetrada de Craig, además de que pueden tener peso bajo al nacer. Para recordar la tetrada de Craig, nos puede ser útil la siguiente mnemotecnia denominada COCO, que nos habla primero de aquellas alteraciones que se den a nivel de corazón, como la persistencia del conducto arterioso. Pasamos de ahí a las alteraciones en orejas, es decir, la sordera neurosensorial. De ahí nos describirá lo que ocurre en cabeza, microcefalia y finalmente los ojos, con la catarata de origen central. Los efectos que este virus cause en el feto dependerán del momento en el que se presenta la infección en la madre. Podemos decir que si esta se presenta de las 12 a las 16 semanas de gestación, el 15% de los pacientes presentarán sordera y un porcentaje menor puede presentar tanto defectos oculares como microcefalia. Al llegar a las 15 a 20 semanas de gestación, el riesgo de sordera será mínimo y hasta el momento, a las 20 semanas de gestación, no se han descrito secuelas de ningún tipo. Es importante recordar que los recién nacidos infectados pueden excretar el virus hasta los 30 meses de edad. ¿Cómo realizamos el diagnóstico de rubiola? Al percatarnos de un exantema no vesicular en una gestante, debemos solicitar serología, tanto para inmunoglobulina G como para inmunoglobulina M. Del mismo modo, existen diversos antecedentes maternos que nos harán sospechar de este diagnóstico, como es aquella madre que tenga ausencia de inmunidad específica por las siguientes razones: que no se haya aplicado la vacuna contra la rubiola o que nunca haya padecido la enfermedad. También puede darse el caso de una madre sin inmunidad específica para rubiola que presentó esta enfermedad pocos días antes de que iniciara su embarazo o durante el primer trimestre del mismo. También aquella que estuvo en contacto con casos o brotes de la rubiola en cualquiera de sus esferas sociales. Es muy importante recordar que en cualquiera de los casos, la prueba confirmatoria para esta enfermedad será la realización de la PCR. Si se sospecha de infección por rubiola en el recién nacido, el diagnóstico se realizará mediante la determinación de la inmunoglobulina M específica o la persistencia de la inmunoglobulina G en el suero. La prueba confirmatoria será la realización de la PCR principalmente en sangre.
La prevención de la infección en la madre es el pilar fundamental para evitar la transmisión hacia el feto y sus terribles secuelas. Para esto se utiliza la vacuna triple viral y se dan las siguientes recomendaciones: que haya una inmunización activa en todas las mujeres antes de que lleguen a la edad fértil, que se vacunen a todos los mayores de 1 año, pero sobre todo niños, adolescentes y mujeres adultas. Se recomienda que la aplicación de la primera vacuna sea entre los 12 y 15 meses y que se dé un refuerzo entre los 5 y 14 años. Se deben vacunar a todos los adolescentes entre 11 y 14 años de edad y se aconseja que se deje un espacio de 1 mes entre la aplicación de la vacuna y el inicio del embarazo. Es muy importante que se asesore a la embarazada y se determine cómo se encuentran sus anticuerpos o su sistema inmunológico ante la rubiola y se le aplique la vacunación en caso de que esto sea necesario. Antes de que la paciente sea dada de alta, se debe aplicar la vacuna posparto si esta no ha sido vacunada previamente o se sabe que tuvo contacto con el virus. El sarampión, la rubiola y la papera son enfermedades virales muy transmisibles y muy comunes durante la niñez. En general, estas enfermedades, especialmente el sarampión, pueden dar secuelas neurológicas severas. La mayoría de las personas piensa que son enfermedades banales. Muchas veces es así, pero pueden dar complicaciones severas. Por lo tanto, y gracias a la vacunación, estas enfermedades fueron disminuyendo a lo largo de la historia desde que la vacunación fue incluida en los programas nacionales de muchos países del mundo. Son vacunas a virus vivos, por lo tanto, en la embarazada uno debe tener ciertas precauciones. El síndrome de rubiola congénita es una enfermedad severa y grave para el bebé. Puede dar secuelas neurológicas severas como malformación, microcefalia, sordera o ceguera congénitas, y esto, gracias a la vacunación, son perfectamente evitables. La vacuna se da asociada al virus del sarampión y de la papera. Se llama vacuna triple viral o MMR por las siglas en inglés. Al ser vacunas a virus vivos, es conveniente dársela durante la adolescencia o la adultez temprana antes del embarazo. Se recomienda por lo menos tener 1 mes de distancia entre la vacuna y la gestación. En el caso que pase, porque puede pasar, que uno se vacune sin saber que está embarazada, el riesgo es mínimo. De todos modos, la recomendación es dársela o aplicársela antes del embarazo o durante el puerperio inmediato. Si la mujer no fue vacunada antes de quedar embarazada y los anticuerpos contra la rubiola son negativos o se sabe que no tuvo contacto contra la rubiola, se recomienda la vacunación en ese momento. Cualquier vacunación siempre es preferible a no estar vacunado. Esto ayuda a prevenir la transmisión de la enfermedad de la madre al hijo. Tratamiento. Hasta ahora no existe un tratamiento eficaz. Este simplemente va a consistir en un manejo que debe ser integral e individualizado, de acuerdo a las secuelas y complicaciones que pueda presentar cada paciente. Va a haber diversos criterios que nos van a definir la referencia al médico especialista. Estos son simplemente que el niño no haya sido diagnosticado en el periodo neonatal temprano, pero que en revisiones posteriores con su médico familiar se descubran datos sugestivos de síndrome de rubiola congénita. Infección por varicela zoster. Este es un virus miembro de la familia Herpes viridae y tiene una estructura semejante a la del herpes simple. Cuenta con un periodo de incubación de 10 a 21 días y afortunadamente el 85% de las gestantes son inmunes. Cuando la transmisión transplacentaria ocurre antes de las 20 semanas de gestación, solo se verán afectados del 2 al 8% de los recién nacidos. Sin embargo, si esta ocurre 5 días previos al parto o 2 días después de este, hasta el 50% estará infectado y corren el riesgo de desarrollar varicela neonatal grave. En cuanto al cuadro clínico, este suele ser muy variable, desde una infección asintomática y sin importancia hasta la aparición de la pérdida fetal o anomalías congénitas. La complicación más grave sería la varicela congénita, la cual es más común en aquellas madres que se infectaron antes de las 20 semanas de gestación.
Y la clínica característica de la varicela congénita consiste en bajo peso al nacer, hipoplasia de las extremidades, cicatrices, atrofia muscular localizada, atrofia cortical, corioretinitis, encefalitis y microcefalia. Hola mis amigos de Salud TV, buenas tardes. Soy el doctor Mauricio Vides, ginecólogo perinatólogo. Este día vamos a hablar acerca de la varicela y el embarazo. La varicela es una infección causada por un virus llamado herpes virus. Durante el embarazo se puede cursar en dos tiempos bien importantes de saber. Las primeras 20 semanas de gestación, el riesgo es de que el bebé puede contraer el síndrome de varicela congénita. Este consiste en malformaciones fetales, las cuales pueden ser sumamente graves y pueden ir desde hipoplasia de miembros, microcefalia, ceguera, problemas hepáticos, problemas renales, etc. Y puede llevar hasta la muerte del feto intraútero. Durante el final del embarazo también hay un tiempo muy importante de saber, que son 5 días antes del parto o los primeros 2 días después del parto. Si aparece la enfermedad en la mamá en estos días, el riesgo de que el bebé nazca con la infección neonatal de la varicela es muy grave, alrededor de un 30% de mortalidad en estos bebés. Y esto es una infección grave durante los primeros días de vida. El otro riesgo es la mamá embarazada, aumenta el riesgo de neumonías y el riesgo de encefalitis que pueden llevar a la muerte de la mamá. Mi consejo al final es que estas pacientes que son susceptibles a la infección, que no han sido vacunadas o que no tuvieron la infección en la infancia, deben de vacunarse. Así que eso es todo por hoy, amigos. Soy el Dr. Vides, ginecólogo perinatólogo para Salud TV. Saludes a su bella presentadora. El diagnóstico será distinto de acuerdo al paciente al que nos enfrentemos. En la gestante va a ser meramente clínico y vamos a confirmar con serología. En el feto se realizará la prueba de PCR y en el recién nacido se rasparán las lesiones cutáneas y así se hará un cultivo celular o también puede aplicarse la PCR. Como hemos mencionado hasta ahora, la prevención es de suma importancia en este tipo de enfermedades, por lo que se recomienda la aplicación de la inmunoglobulina de varicela zoster a las gestantes. Por otro lado, los recién nacidos de aquellas madres que tuvieron varicela 5 días antes y 2 días después del parto deben recibir de manera precoz una gamma-globulina específica, la cual se dará en dosis de 1 mililitro por kilo. Es importante recordar que la vacuna está contraindicada en gestantes, pero va a ser una muy buena medida de prevención en aquellas mujeres que no están embarazadas y son seronegativas. La terapéutica dependerá del tipo del paciente a que nos enfrentemos. En la mujer gestante meramente debe ser sintomático, ya que el aciclovir puede causar graves daños al feto y solo estará indicado en casos de neumonía. Por el contrario, en los recién nacidos es necesario dar tratamiento con aciclovir. Este será a dosis de 10 a 15 miligramos por kilo cada 8 horas y debe permanecer el tratamiento por 7 a 10 días. Infección por VIH-Sida. El síndrome de la inmunodeficiencia adquirida es una entidad nosológica que ocurre en individuos previamente sanos y se caracteriza por alteraciones inmunitarias profundas, infecciones por gérmenes oportunistas y ciertas neoplasias malignas. Epidemiología. De acuerdo a la Guía de Referencia Rápida de Prevención y Tratamiento del Binomio Madre-Hijo con Infección de VIH, en México, la prevalencia del virus de la inmunodeficiencia humana de tipo 1 es de alrededor del 0.1 al 0.5%. Del total de casos acumulados en el 2009, el 2.4% correspondieron a mujeres entre los 15 y 45 años de edad. Del total de casos, se reportaron 3.079 casos acumulados en menores de 15 años de edad, de los cuales el 86% fueron adquiridos por vía perinatal. Si tienes VIH, es muy probable que quieras saber qué está pasando dentro de tu cuerpo. Quizás hayas investigado en internet, quizás le hayas preguntado a alguien, quizás hasta hayas visto algunos videos. Si estás confundido, quédate aquí, porque yo te lo voy a explicar. En primer lugar, el VIH es un virus. Las letras significan virus de inmunodeficiencia humana. Ya sé lo que estás pensando, ¿inmuno qué? Pero este es un buen punto de partida, porque tenemos que hablar de tu sistema inmunitario.
Tu sistema inmunitario te protege de las enfermedades y ayuda a mantenerte sano. Lo hace con la ayuda de unas células muy importantes, llamadas células CD4. También se conocen como células T. Dentro de tu cuerpo hay muchas células CD4. Son las células luchadoras, las que te defienden de los gérmenes, ayudan a evitar que te enfermes. Pero ve esto, cuando el VIH entra al cuerpo, va directo a atacar a estas células defensoras. Encuentra a una célula CD4, la invade y toma el control. Si no suena bien, es porque no lo es. La célula CD4 ya no te está ayudando a ti, le está ayudando al VIH. La célula infectada se convierte en una especie de fábrica que crea nuevas partículas de VIH, y esas partículas de virus se van a invadir a otras células CD4. Eso es lo que hace el VIH, se multiplica dentro de tu cuerpo. Mientras esto está pasando, puede que te veas completamente sano, puede que te sientas muy bien, pero el virus sigue ahí dentro, trabajando duro para hacerle daño a tu cuerpo. Esa es la trampa del VIH. Antes de que te des cuenta, el número de células CD4 en tu cuerpo empieza a bajar y el número de partículas virales empieza a subir. Por eso el VIH es un virus de inmunodeficiencia. Tu sistema inmunitario tiene menos fuerza para evitar que te enfermes. Esto puede llevar a infecciones serias, al cáncer y, por supuesto, al SIDA. La cosa es que esto no tiene por qué pasar. Tú puedes cuidar tu salud. No existe una cura para el VIH, pero ya hay muchos tratamientos que ayudan a ponerle un alto al virus. ¿Recuerdas que te conté que el VIH trabaja para multiplicarse dentro del cuerpo? Pues bien, el tratamiento para el VIH le impide hacerlo. Las fábricas de virus se cierran. Las células CD4 vuelven a protegerte. El número de células CD4 incluso puede subir. Por eso es importante que hables con tu proveedor de servicios de salud y que inicies el tratamiento antes de que te sientas mal. Si esperas, le estás dando más tiempo al VIH para que le haga daño a tu cuerpo. No dejes que el VIH construya una fábrica de virus en tus células. Jamás. Cuídate. Y ponle un alto al virus. Etiología. El virus del VIH pertenece a la subfamilia de los retrovirus citoplasmáticos no transformadores denominados lentivirus. Se han identificado dos tipos de VIH. El VIH de tipo 1, que es el más habitual en Estados Unidos y Latinoamérica junto con todos sus subgrupos, y el VIH tipo 2, que es el más habitual en África Occidental. Estructura y genoma viral. El VIH mide alrededor de 100 a 120 nanómetros. Está compuesto por dos copias de ARN de cadena simple junto con algunas proteínas denominadas transcriptasas reversas. Además, está rodeado por una membrana lipoproteica denominada envoltura, en la cual se incrustan ciertas proteínas, de las cuales las más importantes son la GP120 y la GP41. ¿Cómo se da la replicación viral? La replicación viral del VIH inicialmente comienza con la unión del virus a través de su célula blanco, la cual tiene atrofismo por el linfocito T colaborador, el cual expresa en su membrana una proteína denominada CD4, de la cual es afín la glicoproteína 120 del virus del VIH. Además de esto, otras proteínas como el CXCR4 y el CCR5 ayudan con el acoplamiento del virus hacia la membrana celular. Después de esto, la proteína GP41 permite la fusión de la envoltura con la membrana celular del linfocito TCD4. Esto hace que se destruya la membrana o capa externa del virus e incruste su material genético adentro de la célula. Al incrustar su material genético, o sea su ARN, junto con sus proteínas como la transcriptasa, la isomerasa y las integrasas, inicia el proceso de replicación dentro de la célula. Inicialmente, el ARN viral de cadena simple, a través de la transcriptasa inversa o reversa, se convierte en una ADN de cadena simple viral, el cual, a través de la isomerasa, entra al núcleo celular junto con la integrasa, lo cual le permite unirse al genoma de la célula normal. Esto ocasiona que el genoma normal inicie con la producción de ARN mensajero para la síntesis de proteínas y de ARN viral. Este ARN mensajero y ARN viral formarán un virus dentro de la célula, el cual con el paso del tiempo será expulsado a la circulación. El incremento de la formación de virus dentro de la célula llevará a la muerte del CD4, lo cual se verá reflejado con un conteo de CD4 que se encuentra disminuido y un conteo de las réplicas virales, el cual se va a encontrar aumentado en circulación. ¿Cómo se da la transmisión por VIH? La transmisión por VIH puede ser por varios tipos. Puede ser por la vía sexual, la vía sanguínea o la vía materna.
La vía materna también es considerada como transmisión perinatal, la cual puede ser durante el embarazo, durante el trabajo de parto o en la lactancia materna. El riesgo de la transmisión vertical del virus del VIH de una madre infectada a su producto varía entre el 11 al 50%, y esto se debe a causas inherentes como puede ser aumento en el número de réplicas virales y disminución en el conteo de CD4, así como otras infecciones oportunistas. Existe un riesgo adicional además de infección por lactancia materna del 14% en caso de una infección establecida y de un 29% en una infección primaria. Cuadro clínico. Como sabemos, el cuadro clínico del VIH dependerá de múltiples factores como es la condición del paciente del estado inmunológico, el conteo de CD4 y el conteo de réplicas virales. En 1994, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos clasificó la infección del VIH en menores de 13 años. Los categorizó en 5 apartados, denominados por letras del alfabeto. En la categoría E comprendió a niños menores de los 18 meses, hijos de madres infectadas con VIH, que presentan anticuerpos contra VIH pero no se consideran como infectados. En la categoría N o asintomáticos son niños con signos y síntomas secundarios a una infección por VIH. La categoría A o de sintomatología leve son niños con 2 o más condiciones listadas, como pueden ser linfoadenopatías, bilaterales, hepatosplenomegalia, dermatitis, etc. La categoría B o sintomatología moderada son niños que cursen con síntomas que se diferencian de la categoría A y de la categoría C, como pueden ser la neutropenia, la meningitis, la neumonía, entre otras. En la categoría C o sintomatología grave son infecciones graves recurrentes en cualquier tejido, confirmadas siempre por cultivo en un periodo menor de 2 años, como puede ser candidiosis esofágica, traqueal, criptococosis pulmonar o alguna neoplasia maligna como puede ser el sarcoma de Kaposi o el linfoma de Burkitt. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de VIH en la mujer embarazada? Bueno, de acuerdo a la norma oficial mexicana 007, a toda mujer embarazada se le debe de hacer entre las primeras 8 a 12 semanas de gestación una prueba para el diagnóstico de VIH y sífilis. Si esta sale positiva, se debe de hacer una prueba confirmatoria denominada Western Blot, la cual nos permitirá un diagnóstico completo y el inicio de un tratamiento oportuno. Prevención de la transmisión perinatal. Como sabemos, el riesgo de la transmisión madre-hijo se encuentra asociado con la enfermedad avanzada materna, una carga plasmática viral elevada y un conteo de CD4 disminuidos, así como una ruta de nacimiento, la duración y de la ruptura de membranas, la prematurez y la lactancia materna. Por lo cual algunas medidas principales es mantener un buen control prenatal durante el embarazo, una cesárea electiva de acuerdo a los niveles plasmáticos de carga viral y de CD4, la terapia antirretroviral en algunos casos puede ser efectiva, y considerar la alimentación conforme. Tratamiento y manejo de la mujer embarazada durante el trabajo de parto. En caso de que la prueba sea positiva para iniciar un tratamiento profiláctico en la madre, ya sea antes o durante el trabajo de parto, se puede iniciar con sintubudina intravenoso 2 mg por kilo por hora, seguido de 1 mg por kilogramo por hora en infusión, o nevirapina 200 mg vía oral. La cesárea electiva normalmente se da cuando la carga viral es mayor de 1000 copias en el último mes y se le desconoce un buen control prenatal. Las siguientes infecciones también suelen presentarse, aunque lo hacen de una manera menos frecuente. Una de ellas es la infección por citomegalovirus. Se conoce como la causa más común de infecciones congénitas y de discapacidad en el neurodesarrollo. Su transmisión puede ser por vía intrauterina, durante el parto o incluso por la lactancia materna. El porcentaje de riesgo para la primoinfección es de 30 a 40% y en la reinfección solo del 1 a 2%. El citomegalovirus nos puede llevar a la presencia de infección congénita, la cual va a estar caracterizada por lo siguiente: restricción del crecimiento fetal, calcificaciones intracraneales, microcefalia, corioretinitis, retraso mental y motor, disfunciones neurosensoriales, hepatosplenomegalia, ictericia, anemia hemolítica y púrpura trombocitopénica. Para llegar al diagnóstico de esta patología contamos con diversos métodos. En la embarazada, la mejor opción sería la demostración de la seroconversión. En cuanto al feto, es útil realizar una amniocentesis, esta a partir de la semana 21 de gestación, y lo que se hará con ella sería una PCR de líquido amniótico. Y hay que recordar que esto debe de ir acompañado del seguimiento ecográfico, el cual debe ser seriado y además estricto.
En el recién nacido, el diagnóstico se va a realizar mediante 3 aspectos importantes: los antecedentes prenatales, la clínica que se presente y vamos a detectar el citomegalovirus en cultivos acelerados de muestras de orina y saliva, las cuales deben ser tomadas en las primeras 2 o 3 semanas de vida del recién nacido. En cuanto al tratamiento, este será diferente tanto para la embarazada como para el recién nacido. En aquella embarazada que tenga una adecuada respuesta del sistema inmune, el control solo será sintomático. En el recién nacido se ha comprobado que la administración de ganciclovir intravenoso administrado durante 6 semanas a aquellos recién nacidos que tengan alguna infección sintomática del sistema nervioso central ayuda con la prevención del deterioro de la audición. ¿Con qué herramientas contamos para la prevención? Por el momento no tenemos una vacuna contra la infección por citomegalovirus, por lo tanto esta prevención va a ir dirigida a evitar la infección primaria en la madre, con medidas muy sencillas como una buena higiene y correcto lavado de manos, sobre todo aquellas mujeres que tengan preescolares y que deban acudir a guarderías. Infección por sífilis. El agente etiológico de esta enfermedad sería el treponema pálido y la forma en la que se va a transmitir puede ser de manera vertical o por vía linfática. Lo que se caracteriza de esta infección es la sífilis congénita, que puede llevar a diversas alteraciones como el parto prematuro, muerte fetal, restricción del crecimiento fetal o la infección fetal. También se pueden presentar anomalías hepáticas fetales. Para diagnosticar sífilis es de vital importancia la prueba de tamizaje para VIH y sífilis que se debe realizar a todas las mujeres embarazadas en el control prenatal, esto en las primeras 12 semanas y bajo el consentimiento de la paciente. Esta prueba de tamizaje es la llamada VDRL. Tenemos otras maneras de diagnóstico directo que se haría en etapa temprana. Se hace por el exudado de la lesión, tejido o fluido corporal y se haría mediante un examen microscópico de campo oscuro, ya sea por la reacción en cadena de polimerasa o los anticuerpos fluorescentes directos para treponema pálido. En este caso, la prevención es bastante simple. Lo único que debemos hacer es un cribado precoz y un tratamiento adecuado materno, lo que nos ayudaría a reducir la mortalidad. La piedra angular para el tratamiento de sífilis es la administración de penicilina G. Esta nos ayuda a erradicar la infección materna y también a prevenir o tratar la sífilis congénita. La dosis será dependiendo de si nos enfrentamos a una sífilis temprana o sífilis con duración de más de un año. En el primer caso será penicilina G benzatínica 2.4 millones de unidades en una sola inyección. En el segundo caso será penicilina G benzatínica 2.4 millones de unidades por vía intramuscular semanalmente por 3 dosis. Infección por toxoplasmosis. La toxoplasmosis es la zoonosis más frecuente en el mundo. En algunos países tiene una prevalencia del 1,80 al 90%. Cuando más precozmente se encuentra esta, menor será el riesgo de una transmisión fetal. Sin embargo, las consecuencias fetales serán graves y la severidad es inversamente proporcional a la edad gestacional. Algunos factores de riesgo principales es la interacción con animales dentro del hogar durante el periodo del embarazo. Las manifestaciones clínicas. La mayoría de los recién nacidos se encuentran asintomáticos en esta etapa, aunque un elevado porcentaje puede llegar a desarrollar la enfermedad oculoneurológica más tarde. La tríada clásica consiste en una corioretinitis, calcificaciones intracraneales e hidrocefalia. Otras alteraciones que pueden ser subjetivas puede ser una infección como meningoencefalitis, fiebre, ictericia, exantema y alguna neumonitis o hepatosplenomegalia. El diagnóstico de toxoplasmosis se puede hacer a través de la medición de anticuerpos IgG o IgM específicos para buscar Toxoplasma gondii, que es el agente etiológico más frecuente, o a través de una PCR que mida la amplificación del GB1. Prevención de toxoplasmosis durante el embarazo. Las principales medidas deben ser medidas profilácticas, higiénicas, dietéticas en las gestantes seronegativas. Entre las medidas se puede encontrar el consumo de agua potable, uso de guantes durante el trabajo, utilización de cuchillos y tablas diferentes para el corte de la carne y de las frutas, guardar los alimentos crudos separados en ambos, evitar carne semicruda de los restaurantes, evitar el contacto con las heces fecales de los gatos, lavar cuidadosamente sus manos antes y después de cocinar y lavar las frutas y verduras antes de ser consumidas. Tratamiento. El tratamiento de elección es el uso de la pirimetamina y la sulfadiazina, así como la combinación con ácido folínico hasta el parto.
En los recién nacidos, si tienen las manifestaciones clínicas de toxoplasmosis o si se encuentra una IgM alterada o una PCR positivas, se debe dar dosis de pirimetamina 2 mg por kilogramo por día, 2 dosis por vía oral por 2 días, seguido de 1 mg por kilo por día en 2 dosis a los 2 a los 6 meses después de los días alternos, así como el uso de la sulfadiazina 100 mg por kilogramo por día, 2 dosis por vía oral, y el uso de ácido folínico 10 mg 3 veces por semana durante un año. Infección por parvovirus B19. El parvovirus pertenece a la familia de los Parvoviridae, dentro de los que se han descrito dos géneros que pueden afectar a los humanos. El dependevirus, que como su nombre lo indica necesita de otros virus para poder infectar, y los eritrovirus, que como su nombre lo indica también, tienen un gran trofismo por los eritrocitos. De las gestantes susceptibles de padecer infección por parvovirus, la incidencia oscila solamente entre el 1 y 2% de ellas, y hasta en un 15% en algunos casos. La transmisión vertical de la madre al hijo puede ser solamente de un 30%, por lo cual durante el primer trimestre, si se sospecha de parvovirus, puede haber infecciones posteriores con aplasia transitoria o hidropesia fetal, que tiene que ser sospechada por ecocardiografía, además de presencia de abortos espontáneos en un 10% de todos los casos. Diagnóstico y tratamiento del parvovirus B19. Las pruebas diagnósticas se enfocan en pruebas serológicas de anticuerpos IgG o IgM específicos del parvovirus B19, así como la detección de su ADN viral mediante una PCR. Si el feto tiene o presenta anemia o se encuentra hidropésico, se puede indicar una transfusión intrauterina, la cual ha aumentado la supervivencia en un 85% de los casos, por lo cual los supervivientes de esta infección no tienen afección miocárdica posterior. Esto ha sido todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención.